solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorgaré. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa Figuras Bíblicas, como cada miércoles a partir de las 5 y unos minutos. Siempre suele haber algún problemilla mientras que ajustamos lo que es la programación, pero gracias a Dios que ya estamos en directo desde Alicante con este bloque. Figuras Bíblicas con Antonio Sánchez y José Manuel Garrido, a quien le damos las buenas tardes, los buenos días iba a decir. Todavía estoy en el programa de esta mañana que no hemos podido emitir y hay un dolor ahí en nuestro corazón, pero bueno, gracias a Dios que ya por la tarde está solucionado el problema que hemos tenido con internet y podemos emitir este programa Figuras Bíblicas. Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, Rodolfo, Pedro y a todos nuestros espectadores. Pues igualmente, un saludo, un abrazo a todos los que están ahí escuchando y que Dios nos pueda bendecir hoy con su palabra. Es nuestro deseo, Antonio, José Manuel, y bueno, yo no sé si os pasa a vosotros cuando tenéis en el corazón el deseo de poder proclamar pues aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y en este caso a través de esta plataforma Radio Luz a las Naciones, y por X circunstancias no se puede hacer, ¿verdad? Pues queda como un pequeño dolorcillo en el corazón. ¿No os ha pasado alguna vez? Sí, la verdad es que sí. De hecho, bueno, nos ha pasado también en esta plataforma Radio Luz a las Naciones, que como bien decías, parece muchas veces que siempre surge algo cuando menos te lo esperas. Y bueno, no solamente hay, a lo mejor también algunas campañas de evangelismo que no hemos podido hacer, siempre se te queda esa parte, ¿no? De decir, bueno, ¿qué podría haber sido? Bueno, yo creo que también muchas veces es el Señor el que tiene un propósito detrás de todo ello. Simplemente se trata también de buscarlo y encontrar qué quiere Dios para con nosotros. Si hoy no hemos estado en el programa, seguro que el Señor tenía un propósito para nosotros allí donde estábamos. Bueno, pues eso es lo que nos consuela, ¿verdad? Y sabemos que hay una oposición también, y el que no escatimonia a su propio Hijo, dice cómo no nos va a dar juntamente con él todas las cosas. Bueno, pues nos da esta gracia de poder, no en la mañana, no hemos podido, pero sí hemos podido ajustar la emisión que íbamos a haber tenido esta mañana para otros días consecutivos, como va a ser mañana y pasado mañana, con el programa que queremos recordar, Encuentros en el Santuario con Daniel Baluja, será el viernes a partir de las 11:30, también momentos especiales que había hoy con Raúl Guadalupe, será mañana por la mañana también a partir de las 10:15
9:15 aproximadamente, y bueno, pues la programación que también cada jueves tiene ahí ese sello, como es Himnos Cristianos con Paco Santos desde Galicia. Y bueno, quería ya anunciar, aprovechando este programa que tenemos en directo, lo que va a acontecer, si Dios lo permite siempre, pues mañana y pasado mañana. Y hoy estamos en el programa Figuras Bíblicas, siempre estamos hablando de símbolos, formas, sombras, ¿verdad?, pero que están reveladas en el nuevo pacto en la persona de Cristo. Y hoy concretamente estamos hablando de el Cordero, Antonio. Pues sí, es la figura, la simbología, el mismo Hijo de Dios, es lo que hemos querido pues hoy poder predicar, ¿no? Hablar de lo que es el Cordero. Y bueno, para ello yo creo que tenemos este espacio, este tiempo, donde vamos a poder estar viendo esta figura bíblica de hoy, de esta tarde. Muy bien, queremos mandar un saludo a las personas que están a través de nuestra página web. Fijaros, desde Colorado Springs, en Estados Unidos, Alemania, en Cali, Colombia, Woking, Reino Unido, Oaxaca, México, en Burgos, Cartagena, Pozuelo de Alarcón, Esparraguera y otros lugares en España, que nos especifica todo esto a través de nuestra página web, en nuestro canal de YouTube. Ya está Josep Granza con nosotros, a quien le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, también a Kevin Álvarez Saborío, y luego también en nuestro canal de Facebook, bueno, pues tenemos a alguien ahí ya conectado, no sabemos concretamente quién es, pero gracias por estar con nosotros. Y nada, abramos nuestros ojos. Jesús terminaba muchas de sus enseñanzas diciéndonos: el que tenga oídos para oír, oiga. Así que hoy abramos nuestros oídos espirituales para escuchar aquello que vamos a poder recibir de parte de Dios allí desde Alicante con nuestros hermanos Antonio Sánchez y José Manuel Garrido. Así que adelante. Muy bien, Rodolfo, como bien estás anunciando, en el programa de Figuras Bíblicas, donde solemos traer sombras, donde solemos traer simbolismos o simbologías bíblicas, tipificaciones, hoy precisamente abrimos un abanico a hablar de ciertos animales que en la Biblia tienen una enseñanza para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de que tienen una enseñanza, no estamos hablando de que cuando la Biblia nos hable de un cordero, como vamos a hablar hoy, siempre esté hablándonos de otra cosa que no sea un cordero. A lo que quiero expresarme con esto es que, por ejemplo, en el tiempo de la Pascua, literalmente fue un cordero lo que fue sacrificado. Es decir, cada figura ocupa su posición literal dentro de la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos a un corderito que era sacrificado por el pecado del pueblo, literalmente sacrificaban un cordero, como se hace hasta el día de hoy en diferentes naciones. Podríamos decir naciones, más bien en Europa yo creo que no se hace tanto, pero bueno, sí, en lugares como es en la actual Israel, o como esos lugares como Palestina, Líbano o cualquiera de los países musulmanes. Incluso hasta el día de hoy se viene haciendo este tipo de rito o de tradición. Entonces, detrás de este cordero hay una enseñanza que Dios nos estuvo hablando en el Antiguo Testamento y que nos lleva siempre a manifestarnos al Hijo de Dios. Cuando hablamos de un cordero, rápidamente todos vemos un animal inocente, un animalito blanco sin mancha, que es sacrificado, y a los cristianos nos viene al corazón siempre la imagen del Hijo de Dios sacrificado por nuestros pecados. Me gustaría citar al profeta Isaías, donde en el capítulo 53, hablándonos de los sufrimientos de Cristo o los sufrimientos del siervo del Señor, dice en el versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bueno, aquí Isaías está utilizando la figura de un cordero para hablarnos acerca de Cristo Jesús. Entonces, nosotros vamos a hablar un poquitín de el cordero, pero no nos centramos tanto en sí lo que es el cordero, sino en qué se manifiesta o en qué se refleja la persona de Cristo Jesús. El cordero, dentro de la palabra de Dios y de la tradición judía, estaba clasificado como dentro de los animales limpios, es decir, aquellos que tenían la pezuña hendida. Y en cuanto al sacrificio, cuando vemos estos animales en el sacrificio, ya no solamente el cordero, también podríamos hablar del becerro, del macho cabrío o del buey, en el contexto de ser sacrificados
siempre nos están representando a Cristo Jesús. Esto es algo que me gustaría que lo pudiésemos tener en mente o en nuestros corazones a la hora de leer la palabra de Dios. Cuando vemos un sacrificio con respecto a estos animales, siempre nos están revelando o nos están manifestando aquello que tenía que venir en la persona de Cristo Jesús. Entonces, hablamos de que todo esto es una tipología o es un tipo de Cristo Jesús, hablando del sacrificio perfecto aceptado por el Padre. Entonces, como introducción, me gustaría simplemente añadir esto. Pues sí, después de escuchar esta buena exposición, quiero también un poco que tengamos una idea. Son cosas que a mí personalmente también me ayudan cuando hablamos de Cristo Jesús como este Cordero que fue hasta la muerte y muerte de cruz. Es bueno también tener en mente de que Él fue el sustituto. ¿En qué sentido? El que cargó con nuestra culpa o con nuestro pecado. Dicho de otra manera, nosotros deberíamos estar pagando por esta desobediencia, por haber dado la espalda a Dios, por nuestra vida delictiva, etcétera, etcétera. Siempre estaríamos hablando de todo aquello que a Dios no le agrada. Entonces, el sustituto también es una buena idea de tenerla siempre en mente para poder ver al Hijo de Dios como Él estuvo ahí en nuestro lugar. Ahora me gustaría que nos fuéramos al libro de los Hebreos, al capítulo 9, vamos a leer el versículo 6 y 7, y aquí nos vamos a quedar con una expresión. Esta expresión es bíblica, como bien sabemos, pero también nos ayuda para poder ir en este rato, en esta tarde, desarrollando esta figura bíblica. Hebreos 9:6 nos está diciendo: y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Versículo 7, pero en la segunda parte, está hablando del lugar santísimo, como bien sabemos, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Aquí es donde quiero simplemente que también podamos entender esta expresión, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bueno, estamos viendo el tabernáculo en estas dos partes, importante ahora que nos está presentando este versículo: lugar santo, lugar santísimo. Lugar santo está hablando de los sacerdotes que tenían como responsabilidad, por la gracia de Dios y por el don que también ellos habían recibido y por cómo Dios había guiado a esta tribu en su responsabilidad, hacer todos los oficios, ministerios, todo lo que tenía que ver con ritos ahí en el templo, y ellos oficiaban en el lugar santo. No lo sé, podemos recordar en el Nuevo Testamento al padre de Juan Bautista, Zacarías. Todos le recordamos, y a él le tocó por turnos. Los turnos vienen también por David. Bueno, habría que estar en otros asuntos que ahora mismo no tenemos el tiempo. Pero le tocó por turno a Zacarías también, como sacerdote, y ahí fue cuando Dios le habló, y bueno, lo que sabemos, bueno, Dios le habló y él enmudeció. Así es. Y estamos viendo, ¿no?, este lugar santo, y que continuamente los sacerdotes estaban llevando a cabo sus tareas, su ministerio, lo que la ley sí exigía. Y estamos también observando el lugar santísimo, y es donde el sumo sacerdote una vez al año, ahí ya estamos viendo este día de la expiación, y estamos viendo también el día que era sacrificado un cordero, literalmente, como antes nos decía José. Entonces, esta expresión, no sin sangre, entonces yo creo que aquí hay que hacerle bastante énfasis, en el sentido de que cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús, a nuestra mente viene sangre preciosa derramada. Él tuvo que dar su vida por nosotros, y cuando hablamos de la sangre de Cristo, hablamos de una sangre preciosa, pura, sin mancha, no sin sangre. ¿Qué podríamos decir también? Que esta sangre no es la que cubría. Aquí nos está diciendo en el libro de Hebreos, en este capítulo 9, en estos dos versículos, nos está hablando que el sumo sacerdote, ritualmente en el Antiguo Testamento, él dice que tenía que ofrecer este corderito, y esta sangre tenía que ser derramada para su perdón
como hemos leído, y para el perdón del pueblo. Esto era importante, lo que él tenía que hacer. Esa sangre de este corderito, de este sustituto, como yo estoy hablando en el Nuevo Pacto, ya estamos hablando del Hijo de Dios como sustituto. Estamos hablando que esta sangre cubría al sacerdote y cubría también todos los pecados del pueblo. Entonces, hay algo creo que también muy interesante que me gustaría añadir aquí para darle paso ahora a José, y recordando un poco a los 10 leprosos. Es muy curioso porque la historia de los 10 leprosos, aquellos 9, una vez que fueron sanados por Cristo, ellos lo tenían claro, tenían que ir al sacerdote para que le diera paso, tenía que observar, pues ve, ya estáis sanados, no tenéis lepra, podéis volver a la ciudad. Pero dice que tan solo uno se quedó postrado. Y ahí hay un tipo de revelación. Este leproso que se queda postrado a los pies de Jesús tuvo que sentir de una revelación de Dios, del mismo Cristo, del cielo, que le hizo entender que había como un cambio de sacerdocio. Bueno, no como un cambio, sino un cambio de sacerdocio. ¿En qué sentido? Que la tribu de Leví temporalmente terminaba y la tribu de Judá, en este caso estamos viendo a Cristo, el león de la tribu de Judá, iba a ser la que esta sangre preciosa, este cordero sin mancha, limpiara todo nuestro pecado, nos regenerara. Y nosotros hoy, claro, por supuesto, viendo el libro de Hebreos lo entendemos todavía mejor, que Cristo ya fue ofrecido de una vez para siempre. Entonces ahí empieza a predominar la tribu de Judá. Creo que este leproso entendía realmente lo que Cristo Jesús iba a hacer por cada uno de nosotros, en este simbolismo, ¿no?, que estamos viendo, ¿no?, a Jesús como este Cordero Pascual, aquel que iba a entregar su vida para perdón de los pecados. La verdad que este leproso sanado, ¿verdad?, tuvo una gran revelación. Es decir, yo creo que fue capaz de ver algo que los demás no habían visto, ¿verdad? Cuando todos simplemente fueron a lo que estaba establecido, ¿verdad? Este hombre llegó a comprender, o yo creo que Dios le reveló, ¿verdad?, precisamente esto que estamos hablando, y le fue manifestado Jesucristo como el sumo sacerdote, y este hombre yo creo que volvió en sí y dijo, ¿a qué mejor sacerdote, ¿verdad?, puedo yo presentarme sino al Hijo de Dios? Cuando estamos hablando de esta función del sumo sacerdote, tiene que ver mucho con el Cordero, ¿verdad? Porque los sacerdotes eran los encargados de ejecutar o ejercer el sacrificio. Es decir, yo, si fuese un ciudadano de la nación de Israel, habría cuidado bueno, posteriormente incluso habría comprado un cordero con los requisitos bíblicos, con lo que Dios establecía, y lo hubiese presentado al sacerdote. El sacerdote lo habría examinado y lo hubiese sacrificado, ¿verdad?, en el altar de bronce, o como bien estaba hablando Antonio, me gusta mucho este tiempo, hablando del día de la gran expiación, donde el cordero era sacrificado y entregado por todo el pueblo, por el sacerdote primeramente y después también por el pueblo. Hablando de Hebreos 9, donde hemos parado, versículo 12, sigue hablando de Jesucristo, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, aquí está la palabra redención, ¿verdad? Es una palabra que ya la hemos escuchado muchas veces y sabemos también acerca del significado que tiene que ver con nuestras vidas, que hemos sido comprados al precio de la preciosa sangre de Cristo Jesús. Entonces, puesto que Cristo Jesús ha sido sacrificado en el lugar de ese corderito, nosotros no tenemos redención momentánea, no tenemos un perdón o una limpieza pasajera, sino me gusta mucho como está diciendo, habiendo obtenido eterna redención. Si estamos hablando de este lugar santísimo, ¿verdad? Los que estudian un poco la palabra de Dios, o a lo mejor lo has escuchado simplemente, ahí había un lugar llamado el propiciatorio, donde era derramada la sangre de este cordero inocente. Ya lo estuvimos viendo también cuando estuvimos hablando acerca de la Pascua, estuvimos viendo todo esto, pero si vamos a Juan, a su primera carta, capítulo 2, versículo 2,
hablándonos de Cristo Jesús, nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y cuando estamos hablando de la propiciación, estamos hablando de que la ira de Dios fue aplacada por la sangre de su propio Hijo. O mejor dicho, Cristo Jesús satisfizo la ira de Dios o llegó al corazón del Señor, ¿verdad?, por medio de esa sangre. Entonces, ¿por qué comparamos muchas veces a Jesucristo en su sacrificio, en su entrega en la cruz, con el de este Cordero? Me gusta mucho porque es un mensaje que lo vemos en la palabra de Dios. Simplemente mencionar 3 versículos. En Hebreos capítulo 7, la segunda parte del versículo 26, nos da las características de Jesús, nos habla de Jesucristo y nos da estas características de este Cordero que era ofrecido. Nos habla de que era santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Es decir, los mismos requisitos que necesitaba tener ese corderito eran los requisitos que Cristo Jesús cumplió para ser, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos leído, ¿verdad?, en Isaías 53, versículo 7, empezábamos hablando de la obediencia y de la mansedumbre de Cristo Jesús como la de un Cordero. Y ahora simplemente, si leemos 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19, nos habla de que fuimos redimidos o rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, por eso, cuando estamos viendo, ¿verdad?, todo este tipo de, en este caso, hoy el corderito y el sacrificio que conlleva, solamente podemos ver a Cristo Jesús y darnos cuenta de que Él lo hizo una vez para siempre y Él todo lo hizo perfecto. Pues sí, por supuesto, cuando estaba recordando José a Juan el Bautista, ahí podemos ver cómo él sabemos que era el precursor, el que preparó el camino al Señor, y cómo él pudo señalar, cómo pudo entender, saber, dirigirse a él, hacer ver a los demás que este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo ello sabemos que las Escrituras del Antiguo Testamento así lo señalaban también. Entonces Juan, de alguna manera, en su ministerio, en su trabajo, en aquel oficio que él tenía que llevar adelante, pudo distinguir con claridad al Cordero de Dios y lo pudo señalar. Digo esto porque en medio de sus contemporáneos, de aquella sociedad, también del mismo pueblo judío, realmente vemos que había un tipo de ceguera, ¿no? Había un tipo de buscar un poco la gloria personal. Bueno, ahí tendríamos un abanico grande de que estarían buscando muchas cosas menos realmente lo que Dios había profetizado y hablado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero Juan estaba en ese corazón, estaba en esas labores, en ese trabajo, y él rápidamente pudo señalar, pudo anunciarlo. Entonces, eso es interesante también poder verlo. Como bien decía José, Hebreos 7:26 nos está diciendo, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Entonces estamos hablando de que hasta es una conveniencia para nuestra salvación, es una necesidad, si no sería imposible, por yo expresarlo para no confundir a nadie en este sentido. Nos convenía tal sumo sacerdote, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces ya vemos a la figura del Hijo de Dios. En Juan 3:16, nos amó tanto, nos convenía tal sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, y está hablando ahora de su entrega, ofreciéndose a sí mismo. Bueno, recordaba también yo un poco a Felipe en el Nuevo Testamento. Ahí tendríamos que ir al libro de los Hechos, al capítulo 8, y a partir del versículo 26 hasta el versículo 40. Ahí podemos ver también cómo Felipe fue enviado al desierto y él tenía que cumplir una función, como bien sabemos por el texto. Y la función que tenía que cumplir tenía que dar a entender a aquel hombre que venía
de adorar a Dios. Es muy curioso porque el etíope lo que nos dice, cuando tú lees el texto, que él volvía de adorar a Dios, pero venía vacío. Todos sabemos esto. Yo creo que lo leemos y lo notamos rápidamente. Una persona como puede estar adorando a Dios y puede quedar en la misma situación. Quedó en la misma situación en la que fue. Y ahí fue cuando el Espíritu llevó a Felipe y le pudo dar a entender y hablar de aquel pasaje que este etíope estaba leyendo. El pasaje que estaba leyendo tenía que ver con Isaías 53. Y lo que él estaba leyendo era esto: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Dice, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Dice, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Entonces ahí vemos cómo Felipe le pudo hablar del sustituto. Felipe tenía una experiencia. Sabía que le estaba presentando a este cordero que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Estaba hablando de lo que él sentía, de cómo era dirigida su vida, del perdón que había recibido. Y le pudo exponer, le pudo hablar, le pudo hacer entender realmente este pasaje a quién se estaba refiriendo. Y así también lo pudo entender el etíope y, como bien sabemos, se bautizó. Tomó su compromiso. Pero simplemente lo que quiero decir con todo esto, que a partir de ahí dice que él volvió gozoso. Entonces, estos son pruebas, son evidencias. Lo que estoy queriendo dar a entender que cuando nosotros tenemos contacto con la sangre del Cordero, nunca podemos quedar igual. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado, nos regenera, nos permite entrar en una comunión con el Hijo, nos permite vivir una vida de fe, nos permite cumplir los propósitos de Dios, nos permite caminar en esta vida hacia un destino, hacia el dulce hogar, el hogar de la gloria. Esto tiene que ver con esta sangre preciosa, tiene que ver con el Cordero inmolado, aquel que dio su vida por nosotros. Totalmente de acuerdo, es el mensaje de la palabra de Dios. Y claro, yo estaba pensando, estaba escuchando y digo, es verdad, digo, nosotros a día de hoy somos la evidencia de que Cristo Jesús fue un sacrificio aceptado por el Padre. Es decir, nuestros pecados fueron perdonados, nuestras almas han sido limpiadas, ¿verdad? El Señor nos ha reconciliado con el Padre. Todo este tipo de sacrificios, por así decirlo, ¿verdad? Fueron abarcados en uno solo. De hecho, si tú lees el libro de Levítico, ¿verdad? Ahí empieza a hablarnos o nos habla acerca de las ofrendas por el pecado, y nos habla de que había ofrendas de paz, de que había ofrendas de expiación. La expiación tiene que ver, por definirlo de una forma rápida, con quitar la culpa por medio de un sacrificio, es decir, nuestra culpa fue quitada por el sacrificio de Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros hemos encontrado la paz para con Dios. Por eso podemos decir que Él fue también nuestro sacrificio de gracias y nuestro sacrificio de paz para con el Señor. Me gustaría leer Efesios capítulo 2, versículo 14, nos está hablando de la reconciliación por medio de la cruz, y dice, porque Él es nuestra paz. Si bajamos al versículo 16, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Entonces, en la cruz de Cristo Jesús, ¿verdad?, fue cumplido ese sacrificio de paz por nuestros pecados. Si estuviésemos leyendo las ordenanzas de todos estos sacrificios, en Levítico capítulo 4, al final del versículo 31, me gusta cómo finaliza, ¿verdad? Porque está hablando de que aquel hombre que hiciese todo esto, dice, y será perdonado. Y en Cristo Jesús, ¿sabes qué hemos sido nosotros? Hemos sido perdonados. En Cristo Jesús hemos encontrado el perdón para nuestras almas. En Cristo Jesús hemos encontrado lo suficiente para lavar todas las manchas de nuestro pecado. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Es que a día de hoy ya no tenemos esta necesidad de andar buscando o criando corderitos con el fin de presentárselos al Señor, porque Cristo Jesús ya lo hizo una vez para siempre. Había una parte que la comentaba con Antonio antes de entrar en antena, pero me gustaba porque aún en estos pequeños detalles
nos reflejan o nos manifiestan la perfección en cuanto al sacrificio de Cristo Jesús. Estuve viendo en Levítico capítulo 6, versículo 11, y nos habla de que si el cordero o el sacrificio había sido aceptado por el Señor, en el altar de bronce había una rejilla donde todo era quemado, entonces todo caía en forma de ceniza abajo en un recipiente. Entonces, todas esas cenizas, todo lo que había quedado del sacrificio, la palabra de Dios nos enseña que era depositado en un lugar limpio. Y utiliza precisamente esta palabra, un lugar limpio. Entonces ahora hablamos de Cristo Jesús, del sacrificio perfecto ejecutado allí arriba en la cruz, expuesto al juicio de Dios, expuesto a la justicia del Señor, cargando con la ira del Señor por los pecados de todos. Y vemos que Cristo Jesús, ¿verdad? Lo podríamos leer, no quiero ir, pero lo podréis buscar en Juan capítulo 19, versos 40 y 41, ¿verdad? Y nos enseña también de que Cristo Jesús fue descolgado de la cruz y llevado a un lugar limpio, a un sepulcro nuevo donde nadie había utilizado. Y esto en cierta manera, ¿verdad? Para los estudiosos, incluso para los judíos de aquel tiempo, que entraron en esa nueva etapa, que entraron en esa nueva dispensación, podríamos decir, llegaron a decir, fíjate, Cristo Jesús fue el sacrificio aceptado por el Señor, y aún lo que quedó de su cuerpo, ¿verdad?, fue depositado en un lugar limpio, simbolizando y representando a este sacrificio perfecto, aceptado por el Señor y poderoso para perdonar cualquier pecado que el hombre pudiese haber efectuado. Pues sí, si me acompañáis, ya José estaba mencionando esto ahora mismo, y nos vamos a Hebreos capítulo 12, y tenemos aquí unos versos, del verso 22 al verso 25 me gustaría leer, escuchándole a él, porque estamos viendo en estos versículos hasta qué punto, hasta dónde nos ha acercado, este es el verbo que usa las Escrituras, hasta dónde nos ha acercado la sangre de Cristo. Y está diciendo así el verso 22, sino que os habéis acercado, y ahora fijaros la lista que tenemos aquí, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y aquí estamos viendo, ¿no?, a Jesús como el mediador de ese nuevo pacto, y su sangre rociada, que dice que habla mucho mejor que la de Abel. Pero viendo un poquito este verbo, acercarnos, hasta qué punto nos ha acercado la sangre de Cristo. Cuando se está hablando aquí del monte de Sión, por supuesto habría mucho que hablar, no tenemos tiempo y yo puedo en 5 segundos decir más bien poco que mucho, pero mínimo tener un entender, ¿no?, en estas expresiones bíblicas, ¿no?, que tienen tanto peso y tienen tanta profundidad espiritual. Y nos hemos acercado al monte de Sión, y ahí se está hablando, vamos a matizar el monte de Sión en todos sus aspectos. Simplemente quiero hablar del aspecto de la presencia de Dios en medio de Israel. Ese aspecto tenía que ver con el monte de Sión y con muchas más cosas, pero este sí era importante. Entonces estamos hablando de la presencia de Dios en medio de nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestras casas, en nuestra congregación. Su sangre nos ha acercado, nos ha permitido poder sentir en esta manera la presencia de Dios. Se está hablando también acerca de la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y claro, nosotros vivimos en esta salvación en el momento que su sangre nos ha limpiado y nos ha perdonado. Y caminamos en esta salvación y vamos hacia el lugar, ¿no?, del hogar de la gloria, hacia esta nueva Jerusalén. Podemos estar transitando hoy, podemos estar caminando por la fe y podemos estar dirigiéndonos, porque allí es donde nos dirigimos, a la Jerusalén celestial. La sangre del Cordero nos ha permitido estar en esta condición. Sigue diciendo incluso hasta la compañía de muchos millares de ángeles. Yo hay algo que lo leo, lo creo,
lo entiendo hasta donde lo puedo entender, pero sé que es una realidad. Y esa realidad la entiendo, ¿no? La entiendo sobre todo cuando la Biblia habla acerca de los ángeles, que cuando un pecador se arrepiente dice que hay fiesta en el cielo. La entiendo también en otro aspecto, que hay millares y millares de ángeles, como está diciendo aquí el texto, que están alabando al que es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y todas estas expresiones y muchas más que podemos encontrar. Ahí estamos, creyéndolo por la fe y sabiendo que esta atmósfera espiritual en esta manera tiene esta actividad. Está hablando también un poco acerca de, estamos en el 22, acerca de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. También nos ha acercado a estar inscritos en los cielos. Si hablamos de primogénito, tenemos que hablar siempre de Cristo Jesús, que fue el primogénito de entre los muertos, ya lo entendemos. Pero nosotros también hoy estamos con este entender y con este sentir y con esta realidad. Nos sigue diciendo también a Dios, el juez de todo, el juez sobre todos los jueces, el que tiene la última palabra. Bueno, ahí podríamos estar entendiendo lo que tiene que ver con un juez, y sobre todo si estamos viendo a Dios, pero no simplemente lo estamos viendo como el que tiene la última palabra, sino el que nos ha absuelto de todo pecado, el que ha permitido por el sacrificio, porque el texto tiene que ver con eso, hasta qué punto o hasta dónde nos ha acercado la sangre del Cordero a ser absuelto, a quedar libre por la gracia de Dios. Hubo un precio de sangre, y ese precio es el que nos ha hecho hoy estar delante de Dios en paz. Nuestros pecados han sido limpiados, han sido perdonados. Y sigue o termina mejor diciendo a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces aquí estamos hablando de hacia donde nosotros nos dirigimos, de aquellos que ya han muerto en el Señor y que están disfrutando de esa salvación. Y, como no, la sangre de Cordero mucho mejor que la de Abel. Y cuando nosotros nos acordamos de Abel, vemos una injusticia tan tremenda, podemos decir, qué injusticia tan grande. Pero bueno, Abel venía contaminado por sus padres. Su sangre no era pura, no era inocente. Entonces ahora, en este sentido, cuando vemos al Hijo de Dios dando su vida por nosotros, y estamos hablando de sangre real y pura, sin mancha, entonces no hay comparación. Esa sangre es la que nos ha lavado de todos nuestros pecados. Pues simplemente, Rodolfo, ya para concluir, ¿verdad? Antonio hablaba de aquel lugar que nos está preparado y a dónde vamos, y donde también vamos a ver, ¿verdad?, que el Cordero ocupa un lugar sublime, ¿verdad?, ocupa el trono y es donde está sentado, y es a quien se dirige la adoración celestial. Esto nos enseña Apocalipsis capítulo 4, empieza a hablar de la adoración allí arriba en el cielo, y en el versículo 5 entra en escena, ¿verdad?, por así decir, el Cordero inmolado. Dice así el versículo 6 de Apocalipsis 5: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vamos al versículo 9, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hoy podemos decir amén. Esto es la adoración en el cielo al Cordero que fue inmolado, que vive por los siglos de los siglos. Muy bien, pues terminamos con este amén, ¿verdad? Todos los que hemos estado escuchando. Y bueno, sí me gustaría resaltar, recordamos en el último programa que tuvimos de figuras bíblicas, alguien nos pedía por salvación, también se estuvo orando. Hoy hay alguien que nos está pidiendo por una oración especial, yo lo voy a compartir, y vosotros ahora, como Dios os guíe, y también presentando esta oración delante del trono de Dios, podemos interceder, ¿verdad?, y presentar al sumo sacerdote, como bien hemos estado escuchando en esta tarde, que Él es el que intercede perpetuamente por aquellos que se acercan en obediencia a Él. Rafael Iglesias Montes dice: muy buenas tardes, hermanos, Dios os bendiga, os pido oración para que el Señor me dé luz en lo que Él sabe. Gracias. Él da las gracias de antemano, ¿verdad?, y que el Señor le dé luz, ¿verdad?, y que le guíe en lo que solamente Dios y Él saben. Y bueno, me parece muy correcto, ¿verdad?, en cuanto a su intimidad, pero también presentándolo delante de la congregación para que podamos interceder. También me gustaría, bueno, pues decir en cuanto a lo que Dios está haciendo a través de la radio, ¿verdad? No estamos exaltando la radio, estamos exaltando al Rey de Reyes, al único que es hacedor de maravillas y milagros. Y el otro día, bueno, pues en este viaje que tuvimos a México hubo alguien, ¿verdad?, y hoy me lo recordaban y yo me comprometí en decirlo, entonces voy a aprovechar, que nos venía diciendo que él había ingresado con un problema en cuanto a lo que es el colectivo LGBT, ¿verdad? Él era homosexual y él nos expresaba con un gozo tremendo de que Dios, a través de su palabra, escuchando la radio, la había liberado, la había perdonado y que él era una nueva criatura, ¿verdad? Y quería que lo anunciásemos a través de la radio, que lo publicásemos y que ver que él sigue haciendo maravillas, ¿verdad? Entonces no es en vano nuestro trabajo en el Señor, por eso queremos no solamente predicar lo que es el mensaje de salvación, y con este tema tan importante, ¿verdad?, como hoy hemos escuchado, del Cordero de Dios, aquel que, como bien dice, sabiendo que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, y dice, y no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo y ahora manifestado por amor a nosotros, y por el cual creemos en Dios, ¿verdad? ¿Y cómo termina este? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean concretamente en Dios, ¿verdad? Y hemos sido rescatados. Y gente está siendo liberada, Antonio, José Manuel, gente está siendo perdonada por la sangre de Cristo de todos sus pecados. Entonces yo creo que es momento, ¿verdad?, de poder interceder, de poder presentar delante del sumo sacerdote, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues estas oraciones, y que Dios traiga luz, ¿verdad?, y al mismo tiempo, pues en gratitud y alabanza a aquel que sigue obrando y sigue liberando a personas, como el caso de Ismael, que nos decía muy contento, ¿verdad?, que lo pudiésemos decir, porque él había sido perdonado de sus pecados y era una nueva criatura. Así que sin más, yo os dejo así, como Dios os guíe. Gracias por el mensaje y adelante. Pues sí, Señor. Muchas gracias, Dios. Tú eres el Dios de lo imposible. Sí, Dios. En vano no hay nada que hagamos en vano. Sí, Dios. Todo aquello que en lo que queremos glorificarte tiene su fruto, tiene su repercusión, aún no entendiéndolo, pero sabemos que es cierto. Gracias. Sabemos que tu sangre preciosa limpia de todo pecado. Gracias. Te pedimos que tu sangre guarde, cuide, revele aquel asunto del corazón de nuestro hermano que nos pedía en oración. Sí, Por Señor. favor, Señor. Tú conoces en profundidad su corazón, tú conoces su situación, aquello donde él necesita claridad. Sí, Espíritu Santo, trae luz por tu palabra, Sí, revélale, Oh, Dios.
Guárdale con tu sangre preciosa. Así, señores. Que aquello que deba de recibir, que él necesite y que venga de ti, sea lo que realmente traiga ese paso de fe, esa decisión o aquello que tú bien conoces, Cristo. Muchas gracias. Gracias por liberar tantos corazones. Sí, Dios. Gracias por manifestarte a tantas vidas. Sí, Dios. Muchas gracias. Eres nuestro Dios, eres nuestro Redentor, eres el que ha perdonado nuestros pecados. Gracias, gracias. Bendice, Señor, sigue bendiciendo esta plataforma. Por favor. Sigue abriendo la boca de tus siervos, de tus hijos, de todos aquellos que colaboren, que tu palabra corra. Sí, Dios. Llegue a lo más profundo del corazón, del alma. Sí, Padre. Que más personas puedan conocerte, ese es el deseo profundo. Dios. Sí, Cristo. Y por eso oramos, intercedemos, que corra tu palabra. Sí, Padre. Para salvación. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Que así lo estás haciendo. Sí, Nos Señor, permites Dios. escuchar lo que Dios. debemos de escuchar, hasta donde llega tu palabra. Sí. Porque no queremos gloriarnos Sí, Dios en mío. ninguna manera. La gloria es tuya, Cristo. Recíbela, Pero hay Cristo. cosas que nos permites escuchar Gracias. para que entendamos y sepamos, como bien decía Rodolfo, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces nos comprometemos, Señor, a seguir Dios. pregonando, hablando, intercediendo, Ayúdanos. llevando tu palabra. Gracias. Gracias. Eres el Dios de lo imposible. Muchas gracias. Bendito eres. Bendice, Señor. Bendice cada corazón en esta tarde. Sí. Gracias, Cristo. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos todo. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Y amén. Bueno, qué bonito es estar en la presencia del Señor, ¿verdad? No te gusta, Sí. no te gusta salir, no quieres salir de ahí y bueno, pero salimos ya y terminamos el programa Figuras Bíblicas con este tema de hoy tan necesario, ¿verdad? El Cordero. Y como bien Juan el Bautista lo declaró, he aquí el Cordero de Dios, que quita actualmente, ¿verdad?, el pecado del mundo. Así que si hoy hay una necesidad en tu vida y como bien hemos estado orando, intercediendo y por las peticiones que nos están haciendo y bueno, pues viendo también y escuchando lo que Dios nos permite escuchar de cómo Dios sigue obrando milagros, si has oído la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, arrepiéntete, cree en el Evangelio y cree que la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de todo pecado y no solamente a los nuestros, como bien empezaba José, sino los de todo el mundo. Así que sin más, un fuerte abrazo, gracias a los dos por haber estado con nosotros un día más, Antonio y José. Un fuerte abrazo, familia. Un abrazo. Recuerdos a todo el cuerpo de Cristo allí en Alicante y nos despedimos del directo. La programación continúa a las 24 horas del día en nuestra página web www.fmradioluz.com. Una Biblia para ti. Ahí hay una pestañita que pone en la página web, pinchas, te abre un formulario, lo rellenas y nosotros rápidamente te enviaremos un ejemplar de la palabra de Dios a tu casa, al domicilio que tú nos detalles. También tenemos un teléfono gratuito, 910 1813. Repito, 910 1813. Nos haces la petición o lo que tengas en tu corazón. Si quieres compartirnos algo que Dios ha hecho en tu vida también, pues con libertad. Es tu casa, es tu radio y va. Sin más, nos despedimos. Desde aquí recordando algo muy importante, que lo mejor aún está por venir. Que Dios os bendiga. Muchas gracias. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia